Entonces ya terminamos el tema de IPR futuro. Vamos a ver el siguiente tema, que es análisis nodal. Entonces, nada más como introducción, ya encontré los videos que había estado buscando, entonces se los voy a mostrar. Welcome to the IUPI Reservoir Engineering Overview Module. Aquí está. Entonces le voy a explicar. A ver, es más para que se entienda mejor lo que hemos estado viendo, ¿no? Aquí está. Entonces, el primer tema fue IPR. Pero primero hay que entender en dónde o qué estamos haciendo, ¿no? Estamos viendo ecuaciones, estamos viendo modelos, estamos viendo Vogel, estamos viendo Darcy, estamos viendo todas las correlaciones para el IPR. Pero también hay correlaciones que ya a muchos, bueno, se supone que ya todos debieron de haber visto, que son las correlaciones PVT. Esas las ven en propiedades de los fluidos. ¿Ok? Y entonces, para entender bien qué es el IPR o para entender de una mejor manera, pues, ¿quién me lo puede explicar? ¿Quién me dice que es el IPR o que ha entendido de lo que es el IPR? Ok. Vamos a verlo. Entonces, definitivamente por eso no me gustan las clases en línea. El IPR es el potencial máximo que puede aportar un pozo. Es decir, el gasto que se da por un abatimiento de presión. Este puede ser de forma lineal. Se da cuando estamos en estado bajo saturado. Cuando nosotros estamos en el yacimiento, que es lo que estamos viendo en esta materia, es decir, lo que estamos nosotros aquí analizando es cuánto nos puede aportar el yacimiento y qué es lo que se mueve en el medio poroso. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo es cuánto gasto obtenemos por cada abatimiento de presión. Eso es en un IPR bajo saturado. ¿Sí? Es decir, que yo genero un delta P. Y de ese delta P, si yo tengo 3000 PSI y le quito, vamos a suponer que le quito 500, me va a generar esta diferencia, ¿no? De esos 2500. Pero el delta P, que son estos 500, ¿no? Que estamos acá quitando. Es decir, que vamos a tener una caída de presión. Y esa caída de presión lo que me genera, vamos a recordarlo, que mientras más presión le quite a mi pozo, mejor voy a dejar fluir los fluidos, valga la redundancia, por el medio poroso. ¿Sí? Entonces yo empiezo a producir y los fluidos se están moviendo de esta manera. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Esto, mientras yo le quite más presión a mi pozo, o bueno, a mi yacimiento, pues él va a poder aportar más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le voy a permitir que pueda entrar hasta el fondo del pozo. ¿Va? Entonces, pues, se vienen moviendo los fluidos, se vienen moviendo los fluidos, se vienen moviendo los fluidos por acá. Y esto, obviamente, mi yacimiento me está aportando un gasto. ¿Va? Entonces, ese gasto que me está aportando,
está en función de este delta P. ¿Qué tengo que hacer para que el yacimiento me dé lo máximo que pueda aportar? ¿O cómo llegaría yo a esa condición? Es decir, vamos a suponer que el yacimiento, si yo le quito un delta P, vamos a poner de 500, me da 1000 barriles. Si yo genero un delta P de 1000, me va a dar 2000 barriles, vamos a suponer. Es decir, yo tengo que ir generando aquí esta caída de presión. Pero ¿cuál es la condición y cómo obtengo lo máximo que me pueda aportar este yacimiento? ¿Quién me lo dice o quién lo sabe o quién lo entiende? ¿Podría ser no pasar de la presión de burbuja? En bajo, arriba de la presión de burbuja. Esa tendríamos el yacimiento, ¿no? Y entonces recordemos que arriba de la presión de burbuja es lineal, ¿no? Entonces tendríamos PWF, tendríamos gasto. Gracias por la participación. Falta ahí algo que nos pueda llevar a obtener lo máximo que me pueda aportar el yacimiento. Pues sería, bueno, en un caso ideal, creo que llegar a una presión cero, ¿no? Claro, Martínez Josué. Llevarlo a PWF igual a 0. ¿Qué significa que sea PWF igual a 0? Lo que significa es que yo aquí ya no tendría ninguna restricción en este punto. Y entonces le permitiría el flujo a los fluidos sin restricciones. Es decir, los fluidos podrían entrar al pozo sin una sola restricción. Pero eso prácticamente implicaría que yo le quitara de acá todos los fluidos, que se generara un vacío y que pues, no hubiera ninguna restricción, ¿no? Que evidentemente eso no es posible, solamente teórico. No habría una columna hidrostática, no habría nada. Pero ese sería el punto. Ese sería el punto máximo. Ese sería lo máximo que me pudiera dar mi yacimiento. Eso es a lo que llamamos QO max o gasto máximo. ¿Sí? Es decir, este punto, QO max. Aquí es PWF y acá abajo es gasto. ¿Va? Esto es en bajo saturado. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un yacimiento saturado? Es decir, para este yo usé Darcy, ¿va? Son los modelos que hemos ido usando. Luego viene el otro modelo que es el de IPR, ¿no? Y este cuando lo uso, el modelo de IPR. Cuando el yacimiento está en qué condición. En bajo saturado. Bajo saturado sería Darcy. Y si no es bajo Entonces, saturado, en saturado. así es. Si no es bajo saturado, es saturado. Es decir, cuando ya estamos por debajo de la presión de burbuja. Entonces, como ya estamos debajo de la presión de burbuja, esto ya no se mueve lineal, esto ya se mueve como una línea curva. Pero lo mismo, yo tengo que llevar la presión de fondo fluyendo hasta 0 para que me pueda dar el Comax. Lo mismo. ¿Sí? Listo. Los modelos que yo utilizaría para esto, para estimar el IPR, uno, ¿de cuál se acuerdan? Empieza con V. Vogel. Es correcto. A Brandon.
Vogel es 1. Standing también, profe. Standing, el modelo, sí, el modelo de standing que considera la eficiencia de flujo. No confundan standing de las PBT con el modelo de standing que considera la eficiencia de flujo. Son diferentes, recuerden. O sea, a lo mejor el autor es el mismo, pero estiman diferentes cosas. Pero sí, standing es 1. Modelo de Harrison. Entonces vamos a poner acá standing. El modelo del back pressure equation. El modelo del IPR combinado. Hay aquí un montón de cosas raras. IPR combinado. Está Fetkovic. Está también el modelo de Jones. Es decir, hay muchos modelos. ¿Cuál es el más apropiado? Pues depende. Depende de la cantidad de datos que tengas. Depende de la cantidad de información, depende del tipo de yacimiento. Es decir, tú no puedes llegar y agarrar un solo modelo y lo, no sé, Vogel y decir, Vogel aplica para todos. O Vogel aplica para, no sé, siempre querer aplicarlo para pozos marinos, ¿no? No, o sea, hay modelos, hay diferentes modelos y cada uno de ellos, bueno, pues está hecho para ciertas condiciones. Hay veces en las que tenemos que ajustar el modelo a una cierta condición y tenemos que usar lo que hay, tenemos que hacer ingeniería. Pero en la medida que nosotros vamos adquiriendo mayor información, entonces nosotros vamos a tener que ir ajustando ese modelo y vamos a tener que ir cambiándolo. Y a lo mejor ya el modelo que habíamos seleccionado, por ejemplo, Vogel, a lo mejor ya no es el aplicable, a lo mejor ya aplica otro modelo más. A lo mejor aplica Fetkovic o Johnson, no sé. ¿Ok? Listo. Eso fue lo que vimos en el primer tema. Estamos en este punto todavía en el yacimiento. Y luego nos metimos en qué pasaba si de repente yo llegaba y hacía alguna operación al pozo, se formaba alguna afectación en esta zona. Y vamos a suponer que este es mi pozo. ¿Y esto cómo le llamo? Daño. Correcto. Daño. Es el daño a la formación. ¿Y ocurre en dónde? Ocurre a, no sé, a 10 metros de donde está el pozo, ocurre en la cara de la formación, o puede dañarse también, por ejemplo, esta parte. Vamos a suponer que abarque el daño toda esta zona, que sería, no sé, un radio de drene ya, vamos a ponerle de 500 metros. ¿En dónde ocurre el daño? ¿Qué tanto puedo dañar una formación? ¿Qué se les ocurre? No, les toca investigarlo entonces. Les toca investigar en dónde puede, qué tanto puede abarcar el daño o en dónde se genera el daño. Salazar, Jorge Oscar, en la cara de la formación,
Correcto. El daño ocurre en esta parte, en la vecindad del pozo. Gracias, Jorge Oscar. Ocurre únicamente a cierta distancia porque es en donde penetran los fluidos a la formación. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que pasan unos cuantos metros, 20 metros, 10 metros, o a veces estamos nada más hablando de unos cuantos pies, 3, 4 pies, y es en donde ocurre el daño. No abarca más allá de eso, ¿no? Es decir, si el radio de drene es de 500 metros, el daño no se va a generar ahí. Solamente ocurre en la cara de la formación. Y es en donde se afectan las propiedades petrofísicas de la roca. Y eso me afecta la permeabilidad. ¿Sí? Es decir, que la permeabilidad, aquí tendría una permeabilidad debida al daño en esta zona. Es decir, aquí tendría una permeabilidad S y acá tendría una permeabilidad que es la de la formación. Una está afectada, es decir, esta está afectada por lo que es el daño y esta está pues totalmente libre de ese daño, porque hasta ahí no llegaron los fluidos, hasta ahí no hubo depositación de finos, hasta ahí no afectó tal vez los disparos, no sé. Aquí ocurrieron varios pseudodaños en esta zona, en la vecindad del pozo. ¿Ok? Y eso fue lo que nosotros también estuvimos calculando y de ahí también ya derivamos algunas ecuaciones y vimos las ecuaciones y ya vimos de dónde salen de esta solución línea fuente y es en donde ya metemos nosotros esa S, ¿no? Que yo tengo que calcular. Que hay diferentes formas de calcular. ¿Sí? Y listo. Entonces, ¿puede ocurrir un daño por disparos? Pues claro que puede ocurrir un daño por disparos. Yo llego y llego a disparar la formación y el disparo es cuando yo estoy en la etapa de terminación en donde quiero comunicar el yacimiento con el pozo. Entonces, vamos a ver cómo se mira esa parte. Este es el pozo. Este es el pozo. Este es el camioncito que yo les decía. Es un camión de línea de acero o es un camión de wireline. Se le llama wireline porque es un cable eléctrico. Ese cable eléctrico emite una señal. Lo metes en el pozo, lo metes por la válvula de sondeo, que es esta parte de acá arriba. Esta es la válvula de sondeo. Por ahí metes el cable, bueno, este wireline, y lo metes, ahí metes le conectas las pistolas. ¿Sí? Realizas el disparo y eso es lo que te va a comunicar el yacimiento con el pozo. Pero esto es lo que comentábamos, ¿qué ocurre con ese disparo? Pues todo al final es acero, porque estás disparándole a la tubería de acero, estás disparándole a las pistolas, es decir, estás triturando también la roca, estás afectando a la formación. Eso genera un daño, es el daño por disparos. Hay diferentes tipos de pistolas. Hay unas pistolas que son recuperables, otras pistolas que son bueno, esas no son recuperables, esas nada más se van hasta el fondo del pozo. Y hay otras pistolas que se meten junto con la tubería. Aquí está, estas son unas pistolas. Esto es una parte que lleva carga. Aquí están las cargas. Aquí están armando las pistolas.
Esto ya está, aquí es donde van a salir los disparos. Estas son las cargas, miren. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de daño yo les hablaba de la fase y de el número de cargas por metro, de la densidad, de la longitud? Pues se refiere a todo esto. La fase, pues es cuál es el ángulo que se genera entre cargas. Estas son las cargas. Aquí está. Este es el ángulo que se está generando, observen. Eso es lo que le llamamos fase. La densidad es el número de cargas que tiene por metro. Es decir, vamos a suponer que esto mide 1 metro, aquí tienes 1, 2, 3, 4 cargas. Y cada una de estas cargas está en fase de 45 grados. Estas las vamos a disparar y van a salir hacia la formación. ¿Cómo se van a activar? Por el WireLAN. Es decir, el WireLAN va a estar conectado a uno de estos cables y cuando se emita, cuando se llegue a la profundidad seleccionada, cuando se emita una señal, entonces se van a disparar estas cargas, las vas a disparar desde arriba y van a penetrar al pozo. Es decir, van a triturar la formación, van a triturar la tubería de revestimiento y así es como tú vas a poder comunicar el yacimiento con el pozo. Aquí se están introduciendo las cargas o las pistolas al pozo. Aquí está. Esto se hace durante el trabajo de perforación, bueno, de terminación. Todavía tienes el equipo de perforación. Observen por dónde están metiendo las pistolas. Ahí va, estas son pistolas de tubería. Y hay diferentes tipos también de cargas. Hay cargas que son más potentes y hay cargas que se llaman de alta penetración. Hay cargas que pues te penetran unos cuantos pies, pero hay otras que requieren o que necesitas más potencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes doble TR. En ocasiones tienes que introducir doble TR. Si tienes una TR muy dañada, tienes que meterle una TR adicional. Entonces necesitas una pistola de alta penetración pues, para que pueda atravesar las TRs más triturar lo que, bueno, sí, triturar la formación, que puedas comunicar. Esos son los disparos, pero eso daña la formación. Finalmente estás triturando y hay algo, en inglés le dicen deep breath, en español sería deep breath, sí, en español es como los residuos que quedan, ¿no? De la trituración del metal y todo eso, ¿no? ¿Ok? Perfecto, déjame ver si tengo algún camión por aquí. No lo tengo en esta parte. No, si no, después les muestro el camioncito. Antes lo llevaban a la facultad, de hecho. Llevaban camiones ahí de Schlumberger o Halliburton, llevaban algunos camiones de Warland. Por fuera parece un simple camión, pero la verdad es que la tecnología que trae pues, sí es bastante compleja. Déjame ver.
Creo que está. A ver, está. Déjame ver si este sale con. Aquí está, este es de velocidades. Este es de Halliburton. Bueno, señoras y señores, a continuación les voy a presentar una unidad de registro, la cual consta Este es un operador de Halliburton y está aquí mostrando lo que es la unidad de Warline. Es el camioncito. En apariencia pues se ve sencillo, ¿no? O sea, se ve como un camión normal, pero por dentro pues tiene toda la tecnología. Aquí tiene el cable, aquí tiene el carrete. Y obviamente pues no es cualquier tipo de cable. Es este mismo camión es el que se utiliza para los registros geofísicos. Con este es con el que durante la etapa de perforación y también en algunas operaciones que se realizan en el pozo para toma de registros, se utiliza uno de estos camiones. Y con este se obtiene el registro del gamma ray, el de potencial espontáneo, es decir, toda la sarta de registros que se va a meter es con este camión. Normalmente llevas el operador y va el ingeniero y a veces va un segundo operador. Ahorita ya no sé cómo esté en el Schlumberger, por ejemplo, ya no sé cómo esté la parte salarial. Antes eran muy bien pagados los ingenieros de Wireline. La verdad es que se llevan unas jodas. Aquí es donde duermen. Mientras uno está, aquí está la cama. Mientras uno está operando, es decir, mientras uno está monitoreando cómo está comportándose el pozo, cómo está comportándose la toma de registros, el otro está durmiendo, ¿no? Entonces, a veces pues ya está el ingeniero o se turnan, ¿no? O sea, el ingeniero monitorea 12 horas y el otro, el operador monitorea otras 12 horas, ¿no? Y se están turnando para dormir. Eran bien pagados, les digo, no, ahorita no sé, pero se llevaban un porcentaje de la factura, ¿no? Se llevaban como el 1%, el 2%, dependía de la operación, de la factura, pero estamos hablando de facturas, pues de, no sé, $500,000, digo, sí, prácticamente, si estás en costa afuera, $500,000, $1,000,000, $100,000. Aquí está la sala donde, digo, sí, el panel de control, ¿no? Es decir, aquí te sientas, aquí, bueno, el operador se sienta aquí, este es un centrador, por cierto. Aquí está. Se sienta aquí la persona que va a operar, empieza a bajar el cable y desde acá se manipula todo, ¿no? Aquí vas viendo cómo va la profundidad, cómo va el comportamiento. Obviamente se van adquiriendo los datos. Y bueno, aquí pues está esta persona mostrando todo lo que tiene el camioncito, ¿no?
Ok, eso lo hacen las empresas de servicios. Schlumberger, Halliburton, Baker, no recuerdo si tiene... Si tiene los registros, me parece que sí. Pero así es como funciona el camión de registros. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? No, profe. Todo claro. Déjame ver. No me dejó abrir esto. Las pruebas well testing también, que les comenté. Recuerden que estas se hacen para... Cuando vamos a hacer, por ejemplo, el método de Horner para hacer estas pruebas de incremento o decremento, pues se hacen pruebas con una herramienta, ¿no? Entonces muchas de esas herramientas pues son sartas también que se bajan con este registro de Wireline o se baja con alguna otra herramienta. Pero por ejemplo, hay unas pruebas que se llaman DST, que también son esas pruebas de well testing. Esto pues te mide presión y te mide temperatura, ¿no? Y además te puede tomar una porción de los fluidos. Te toma también una porción de los fluidos. Y este es un tipo de prueba DST. Estas pruebas DST se llaman Drill Steam Test. ¿Sí? Por eso se le llama DST. Estas se toman normalmente durante la perforación. Entonces tú vas bajando y observen cómo va incrementando la presión. ¿Por qué? Porque la vas sumergiendo en el pozo, ¿no? Este es el pozo. O más bien, este es el agujero descubierto. Bueno, todavía no está entubado. Vas bajando y va incrementando la presión. Y te estacionas. Este es el empacador. Hinchas el empacador, lo inflas, ¿no? Con presión. O con, bueno, le metes peso para que... Esto es un elastómero, es como si fuera un hule. Entonces al meterle peso, pues se va a inflar, ¿no? Y esta es la presión. El registrador de presión, observen cómo se está comportando. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Vas a utilizar tu herramienta para adquirir parte de los fluidos que están en el pozo. ¿Y para qué quieres eso? Pues para tomar una muestra. Así es como se hace parte de lo que son las muestras PVT y luego observen cómo se está comportando. Habíamos visto parte de lo que era la prueba de incremento, la prueba de decremento, ¿no? Pero en el DST, pues esto se hace muy rápido. Estas pruebas de incremento o decremento se hacen muy rápido, ¿no? Entonces, yo genero esta caída de presión y observen cómo pum, bajan. Aquí estoy tomando los fluidos del pozo, los fluidos que vienen del yacimiento hacia el pozo. Es decir, lo estoy poniendo a fluir. Tengo un gasto. Entonces, en superficie, con un separador trifásico, bifásico o un separador, estoy midiendo el gasto. ¿Para qué lo estoy midiendo? Para poder hacer un match de esta prueba de DST, es decir, de esta prueba que yo tengo, aquí, esa prueba con el comportamiento de el gasto contra el tiempo. Es decir, aquí yo estaría viendo esto. Yo tengo gasto contra tiempo. Aquí tendría un gasto. En este punto yo tendría un gasto. Q contra T.
Aquí está. ¿Sí? Tengo que estar midiendo los dos. ¿Por qué? Porque con eso yo voy a darme una idea de qué es lo que le está pasando al pozo, cómo se está comportando. Y de ahí, de esta información, yo voy a estimar el potencial del pozo. ¿Por qué? Porque yo necesito un gasto, yo necesito tiempo y yo necesito presión. Y lo tengo. Para eso hago las pruebas. Y de aquí también me voy a dar una idea del daño que pueda tener esto. Aquí lo volví a cerrar. En esta parte lo cerré. Es decir, cuando está el incremento, en este incremento, quiere decir que yo lo cerré. ¿Por qué? Pues porque llegamos a una condición estática. Después lo vuelvo a abrir y por eso vuelve a caer la presión. Y si yo lo vuelvo a cerrar, entonces vuelve a haber otro incremento. Lo volví a cerrar. Es decir, tengo un periodo de apertura, cierre, apertura, cierre. Aquí lo volví a cerrar, observen. Yo lo que voy a interpretar es esto. Uno, el primer cierre. Y dos, el segundo cierre. Lo que yo esperaría es que fueran cierres largos, es decir, mínimo, no sé, un día, 2 días, 3 días. A veces no se puede, a veces es de horas. Pero estas pruebas son así, son más rápidas. A veces lo puedo cerrar nada más unas cuantas horas, 6 horas. A veces lo logro cerrar 3 días, 4 días. A veces cuando estamos bueno, cuando son pruebas marinas, pues es difícil cerrar el pozo. ¿Por qué? Porque muchas veces el pozo está fluyendo hacia un barco. Y al fluir hacia un barco, pues es más difícil porque tienes lo que es el clima, ¿no? O las condiciones climatológicas. Entonces, si el mar está agitado, o si se va a acercar algún mal tiempo, algún frente frío, el mar cuando de verdad se agita, pues es una cosa bastante imponente, porque está moviendo el barco y no hay forma de estabilizarlo, ¿no? De verdad, cuando estás en medio del mar, cuando ya estás totalmente costa afuera, o sea, no hay nada que detenga una ola, ahí te das cuenta pues de la inmensidad de lo que es el mar, ¿no? Y eso es cuando estás realmente en una plataforma, porque estás pues en medio de la nada, ¿no? Y entonces ahí se tiene que estar desconectando y esta prueba pues empieza a ser intermitente, ¿no? Y entonces es en donde se genera todo ese ruido que yo les decía durante la prueba de Horner, que estábamos viendo ese ejemplo del método de Horner, y es en donde se podría analizar este tipo de cosas, ¿no? Para el método de Horner obviamente necesitas más tiempo de producción, necesitas otras condiciones, ¿no? Pero para analizar una prueba de incremento, bueno, pues puedes utilizar otros métodos, ¿no? Ya adquiriste tus datos y ya empiezas a sacar la herramienta. Y observen cómo empieza a caer la presión. ¿Por qué? Porque tienes menos presión hidrostática sobre la herramienta. Luego ya llevas tu información. Depende de lo que hayas adquirido, lleva los fluidos que hayas adquirido y al final lo llevas al laboratorio, empiezas a hacer tu análisis de datos, empiezas a analizar tus cierres, tus incrementos, etcétera. Y con eso, bueno, pues puedes hacer un análisis de una prueba de presión. La viuda, ¿dónde está la viuda? Miren, alguna vez... Esto es una introducción para después ya llegar al tema de lo que es el análisis nodal. ¿Sí? Eso es para que tengan
una idea, una noción de lo que es el campo. Porque a veces no lo vemos, a veces ni siquiera, o sea, nos dicen, ah, pues un pozo, ¿no? Y vemos este diagrama y no tenemos ni una idea de cuál es la profundidad, cuál es el tamaño, cómo es este camioncito, pues está ahí, o sea, pues sí está muy bien, pero no tenemos ni siquiera idea de cómo es realmente o el tamaño de ese camión, ¿no? O para qué sirve. Un separador trifásico, un separador bifásico, pues también nos hablan de separadores y bueno, o sea, no tenemos tampoco mucha idea de lo que son los separadores, ¿no? Entonces, déjame ver si aquí tengo alguno. Uh, un separador vertical. Un separador horizontal. Sí. Creo que aquí tiene un ejemplo de un separador. Hay separadores portátiles. Parece que este es uno de ellos. Este es un separador portátil. Este se lleva hacia el pozo, se transporta, lo vas arrastrando, bueno, llevas un patín, que eso se le llama patín, el que es el donde va el separador, arriba de eso, y este obviamente pues ya lo arrastras, lo colocas ahí, lo transportas en con tu camión de carga, con tu camioneta, lo vas, bueno, va sostenido sobre este patín y obviamente este patín va sobre una plataforma y bueno, así es como se transporta el separador, ¿no? Y este es el separador. Acá está el pozo. Este separador va hacia el pozo. Este es un separador horizontal. Acá tenemos un separador vertical. Hay diferentes tipos de separadores. Con este es con el que tú estás midiendo el gasto. Con este mides el gasto de gas y con este mides el gasto de aceite y con este mides el gasto de agua. Si es trifásico. Si fuera bifásico, mides el gasto de gas y mides el gasto de líquido. Y después ya, pues tomas muestras y a partir de estas muestras, pues las separas, las centrifugas y puedes sacar el corte de agua. Y entonces ya a partir de estas muestras dices, ah, bueno, entonces con base en ese corte de agua, si tienes 100 barriles y el corte de agua es del 60%, entonces dices, ah, bueno, entonces tengo 40 barriles de aceite y 60 de agua. ¿Por qué? Pues por esa separación, ¿no? Esa muestra de agua, ese porcentaje. Este es el tamaño del separador, con esto es para medir los gastos. Estos son portátiles, hay pozos que son de alta producción. Por ejemplo, los pozos marinos pues, tienen siempre conectado, pero son separadores que pues, están en alguna otra plataforma remota, ¿no? Pero toda la producción pues pasa a través son separadores mucho más grandes, evidentemente. Pero en pozos terrestres pues, muchas veces se tiene que llevar este separador portátil, se coloca a boca de pozo y ahí es en donde se hace la medición. Aquí está el separador vertical. ¿Sí?
Listo. Y luego la información que tú obtienes de este separador, pues también haces un match con la información que obtienes de los sensores de presión y pues es como puedes empezar a determinar cómo se está comportando tu pozo, son los modelos bueno, la información que tú vas a meterle a tu software. Entonces, para eso es el separador, para eso necesitas estar midiendo los datos de los fluidos pues, para saber cómo está comportando el paso, qué te está dando, cuánto te está dando. Para tener una idea, una imagen o una foto de lo que está ocurriendo en un punto de la producción de ese pozo. ¿Sí? Y listo. Ya por último ahí así es como se transporta el personal de la embarcación hacia la plataforma. Esto es a lo que se le llama viuda. Esta es la canastilla de transferencia, pero la gente se sube aquí a esta canastilla, avienta las cosas adentro, llegas en esta embarcación. Aquí el mar está tranquilo, la verdad es que, o sea, no está agitado como en otras ocasiones, pero nada más te agarras bien. Este es un cambio de guardia. Viene la gente de Pemex, viene la gente de las compañías que prestan servicios también. Y entonces van a subirse a la plataforma. Y se hace el cambio de guardia. Vienes, dejas tus cosas, las agarras las cosas rápido y te vas, ¿no? Y los que tengan que cambiarse, bueno, pues se regresan. Aquí en este caso no hubo un cambio, bueno, no se cambió nadie, no, esta viene vacía. En muchas ocasiones nada más primero subes y luego ya bajas a la gente. Acá hay más plataformas, observen, entonces es toda una ciudad en medio del mar. Pero a veces las cosas no salen tan bien. Por eso se le llama viuda. Aquí hay gente. Hay gente bajando en esta canastilla. El operador, observen aquí cómo está tratando de bajar la canastilla lo más rápido que se pueda, porque pues, la tiene suspendida no sé a cuánto, 20, 30 metros. Aquí ya la canastilla ya se controló un poco más. Y listo, aquí lo está tratando de colocar en el agua para detenerlos. Ya los logra colocar en el agua. Por eso es la viuda. Listo. Pues una breve. Esto fue un brevario cultural nada más. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Fue una pequeña introducción nada más para cuando entremos al tema de análisis nodal. Vamos a dejarle hasta aquí. Si no hay más preguntas, si no hay más que decir, pues nos vemos el próximo miércoles, excepto si hay otra instrucción.
Ya estaremos en comunicación. La verdad es que desconozco totalmente cómo vayan las negociaciones, cómo vaya el asunto, pero cualquier cosa, bueno, aquí nos mantenemos ya sea por Classroom, por el grupo de Facebook o por correo. ¿Sí? Que tengan buen día, cuídense.